El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaban días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Ayer estaba haciendo algunas cosas en la parroquia, y pues en lo que hacía estos pendientes puse ahí la computadora para que se oyera un poquito de ruido, y le puse ahí a las películas. Me encontré una serie coreana que están muy de moda, ¿verdad? Todavía las coreanas ahorita en estos momentos, y era sobre unos doctores que están trabajando en un hospital de buena fama en Corea del Sur. Y este hospital pues tenía la falta de un doctor de trauma, y contrataron a un doctor que es muy poco ortodoxo. Él hace las cosas a su manera, no siempre sigue el reglamento como debe de ser, los protocolos, pero algo que este doctor hace siempre es ver por la por la salud del paciente, y trata de salvarlos, aunque la mayoría de doctores le dice que ya los deje morir, que ya no se preocupe, y más que nada es porque el director y todas las autoridades del hospital, ellos les interesa mucho la fama del hospital, que sea un hospital muy reconocido, pero no les interesan los pacientes.
Si hay que sacrificar a los pacientes para que el hospital esté bien, hay que hacerlo. Y entonces empieza a encontrar este doctor con una gran dificultad. ¿Por qué? Porque los demás doctores, las autoridades, están en contra de él. Y más porque él, al ver por los enfermos, empieza a gastar mucho dinero. Él dice que tiene que haber dinero para la área de trauma, pero ese dinero lo reparten entre las demás especialidades y en mejorar el hospital. En una ocasión tienen que ir por un enfermo y le niegan el helicóptero, así que va, dice, ¿y ahora cómo le hacemos? Le dice una de las enfermeras, doctor, pues ahí está la ambulancia. Dice, ¿cómo? ¿Hay ambulancia? Sí, pero pues no se usa porque es solamente para las cámaras, para las campañas, pero no para los enfermos. Y dice este doctor, pues hoy se estrena, ¿verdad? Y ahí va con la ambulancia y ahí viene esta situación de un encuentro con los demás, una pelea, por decirlo de alguna manera, porque a los otros no les interesan los pacientes. Y los doctores que están estudiando, que están haciendo su servicio, estudiando su especialidad, pues están cayendo en el mismo juego de los doctores que ya están. Siempre hay que buscar el status quo, dicen por ahí, ¿verdad? Es decir, siempre tienes que cuidar el verte bien, el qué van a decir. Y entonces este doctor, fuera de el orden, le dice a estos doctores, a estos estudiantes, ¿por qué se hicieron doctores? ¿Qué fue lo que los movió a ser doctores? ¿El dinero o salvar vidas? Y empieza ahí como que este cuestionarse de ellos, ¿verdad? Yo entré a ser doctor para salvar vidas. Cuando una de las escenas está con el director del hospital y le dice, ¿verdad? Porque el director le dice que por qué le hace tanto daño, por qué hace tanto, por qué se empeña en hacer el mal. Y le dice él, ¿verdad? Es que yo no estoy haciendo el mal, yo solamente me intereso por los pacientes. Pero él le dice, no, es que tú eres una desgracia para nosotros, porque gracias a ti el hospital está gastando mucho dinero. Y le decía, ¿verdad? Que ¿por qué? Y decía este doctor, cuando yo era un niño, mi papá tuvo un accidente y fue a muchos hospitales y en todos lo rechazaron porque no se cubría la cuota de dinero. Y el único hospital donde alguien intentó hacer algo por mi papá, aunque ya era demasiado tarde, fue este hospital donde se le declaró la muerte. Pero yo recuerdo a ese doctor que estuvo intentándolo y dio todo, aunque él sabía que ya no podía hacer más, lo dio todo para tratar de salvar la vida de mi papá. Dice, a partir de ese momento, viendo a ese doctor, yo quise ser doctor. Y le dice al director, ¿verdad? Ese doctor era usted. ¿Dónde quedó ese doctor? Porque hoy lo desconozco. Yo quiero ser como ese doctor que intentó salvar a mi papá. En otra escena, ahí su estudiante de él, ¿verdad? Llega el momento en que se rinde, tira la toalla y dice, ya no más, ya no voy a intentar más, no voy a luchar más por los pacientes, se acabó. Nosotros nos matamos, corremos, no dormimos, nos esforzamos tanto y nadie nos reconoce. Al contrario, todos nos están poniendo el pie. Y le decía a este doctor, ¿verdad? ¿Por quién lo haces? ¿Por ellos o por tus pacientes? ¿A quién tienes que salvarle la vida? ¿A ellos o a la persona que está en tus manos? ¿Por qué digo de esta serie? Porque eso mismo pasa en nuestras vidas.
¿Cuántas veces nosotros vamos perdiendo el interés porque encontramos una motivación diferente? Hace tiempo estaba yo estudiando la teología y hubo una reunión de todos los formadores de los seminarios, de todos los seminarios de México. Esta reunión es cada año y estaban todos los formadores, rectores, vicerrectores, ecónomos, disciplina, espirituales, etcétera. Y hubo un padre, un misionero de Guadalupe, que dio una ponencia sobre la tarea del formador, pero era una pregunta que él hacía. ¿Qué estamos haciendo con los seminaristas? ¿Qué estamos haciendo con los futuros sacerdotes? ¿Qué es lo que estamos haciendo que se desvían de ese objetivo santo que traían inicialmente? Y decía él, ¿verdad? Los seminaristas cuando entran al seminario normalmente quieren ser como el sacerdote más santo de la diócesis. Quieren ser buenos y santos sacerdotes. Pero conforme va pasando el tiempo y cuando los seminaristas ya están en teología, muchas veces el modelo a seguir ya no es el sacerdote santo. ¿Quién es? El sacerdote que tiene mejor computadora, el sacerdote que tiene mejor teléfono, el sacerdote que tiene mejor carro, el sacerdote que tiene mejor marca de ropa, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se desvió este seminarista que cambió un modelo de santidad por un modelo de material? Un modelo de, vamos a decirlo de alguna manera, riqueza. ¿Dónde estuvo esa situación? ¿Dónde hubo ese cambio? Cuando lo que tendríamos que hacer es, conforme vamos avanzando, querer más ser santos. Y cada uno de nosotros en nuestro caminar, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces nos hemos desviado de ese encuentro con Dios. Nos hemos desviado de esa búsqueda sincera de Dios. ¿Y cuál es esa búsqueda? Es cumplir los mandamientos de Dios. Señor, ¿qué necesito para ganar la vida eterna? ¿Quieres ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Cuando le pregunta a ese doctor de la ley a Jesús, ¿y cuál es el mandamiento más grande que hay? El mandamiento más grande que hay es este: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos, es el amor. ¿Y hasta dónde realmente estamos amando de verdad? ¿Hasta dónde realmente estamos buscando hacer esa voluntad de Dios? No por la motivación de qué me van a decir. Claro, cuando te dan un piropo por tu trabajo que hiciste, no, hombre, pues se siente bonito. Ah, qué bien que me felicitaron. Qué bien que me han observado mi trabajo. Qué bien que me echaron ahí palabras bonitas. Pero si nadie me ve, también qué bueno, porque no lo estoy haciendo por los demás, lo estoy haciendo por Dios. Ay, es que no me dijeron palabras bonitas. Qué bueno, porque no lo estoy haciendo por las palabras, lo estoy haciendo por Dios. Eso es lo que nos dice la primera lectura. Nos pone estos ejemplos, ¿verdad? Estos grandes hombres, estos grandes entregados a Dios. Pone aquí esta lista, ¿verdad? Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y muchos profetas. ¿Y fue fácil para ellos? No, aquí también dice, ¿verdad? Lucharon con leones, estuvieron con el fuego, cuántas veces los desprestigiaron, cuántas veces los engañaron, cuántas veces los lastimaron, a cuántos de ellos los mataron. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios.
Y ahí es donde duele. Ahí es donde, ay Señor, pero si ahora estoy contigo y me pasa esto, Señor, pero ahora que estoy más cerca de ti, traigo más problemas. Pues sí, ¿por qué? Porque el demonio no va a querer que estemos bien. Pero porque antes no tenía tantos problemas, pues no se tenía que preocupar el demonio, pues ahí te tenía cautivo. ¿Hasta dónde nosotros vamos a ir caminando no movidos por otra cosa, sino por la fe? Y dice aquí la palabra, ¿verdad? La primera lectura, y sin embargo, ninguno de ellos vio la plenitud como nosotros la hemos visto. Hoy nosotros tenemos esa plenitud de los tiempos, donde en la Eucaristía Él se hace presente aquí. Como dice ese cantito, ¿verdad? Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. Sí, es el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor Jesús, real y verdaderamente presente en el sacramento. También nosotros le tenemos que batallar, se nos va a dificultar. Las cosas de Dios no son facilitas. Las cosas de Dios nos van poniendo esas pequeñas pruebas para poder crecer, para poder madurar. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos caer en hacer las cosas nomás por hacerlas? Hoy alguien me preguntaba, ¿verdad? Padre, ¿y si me confieso de la gula y después vuelvo a caer en la gula y me vuelvo a confesar y vuelvo a caer en la gula y me vuelvo a confesar? ¿Dios me perdona? Y le decía, sí, pero tengamos cuidado. ¿Hasta dónde estoy utilizando el sacramento realmente porque quiero estar en esa gracia de Dios? ¿Y hasta dónde lo encuentro nada más como una justificación para sentirme bien? Ay, pues ahorita como y luego me confieso. Cuidado, porque entonces no hay confesión verdadera, no hay un perdón. ¿Por qué? Porque sería que yo no te estoy viviendo ese propósito de conversión, ese propósito de enmienda. Decía, ¿verdad? A ver, ¿por qué un matrimonio o no matrimonio, una pareja mancebada, una pareja en unión libre, ¿por qué no se puede acercar a los sacramentos? Porque no tiene propósito de enmienda, porque no va a corregir lo que está mal, porque va a seguir en su pecado. Entonces no se quiere abrir a la gracia de Dios. ¿Le puedo dar la absolución? A lo mejor sí. ¿Le es válida? No, porque no tuvo el propósito de enmienda. A mí me ha tocado una que otra vez, cuando llegan y, ay padre, y esto, y ya le das la absolución. Ay, es que luego no me querían confesar porque como no estoy casado, dije, no, espéreme, si no está casado entonces no es válida la absolución. Pero no solamente para ellos, también puede ser para nosotros. Ay, pues le voy a dar rienda suelta a la pereza, que al cabo que me voy y me confieso y el Padrecito ya me perdona. Ahí no hay propósito de enmienda, ahí no hay dolor de tus pecados. ¿Hasta dónde realmente estoy haciendo las cosas como Dios manda? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos nuestros intereses más que la voluntad de Dios. Como dice el Evangelio, llega a este lugar, sana, libera a este endemoniado. ¿Y qué es lo que dicen los gerasenos? ¿Qué es lo que dicen los ciudadanos? Como le decían al Chavo del 8, ¿ya te vas? Qué bueno que vienes, mira, te reconocemos, pero ¿ya te vas? ¿Por qué? Porque a la gente le dolieron sus 2000 puerquitos. No vieron la alegría de que un hombre está sano. Y hoy sucede lo mismo. ¿Cuántas veces caemos en buscar
el bienestar, la dignidad de los animales antes que los hermanos. Veía las noticias, pusieron mucho un video de una noticia donde una señora tiene a su perrito en los brazos y ahí su niño por un lado está con el celular, pero eso sí, no suelta el perrito. El niño de repente se baja corriendo a la calle, pasa un camión y lo atropella. ¿Y qué hizo la señora? Pues sí, tratar de correr a donde estaba el hijo y verlo. En ningún momento la señora soltó el perro. Ni siquiera para ir a ver a su hijo. Una de críticas que hay ahí en la red social, ¿verdad? Desde algunos suavecitos hasta unos con unos insultos muy grandes a la mujer. Pero no es el perro porque no lo suelta. Es un ejemplo de que hoy vale más la vida de un animal que la de un ser humano. Hay que cuidar a los animales, sí, hay que quererlos también, las mascotas, hay que tratarlas bien, pero un animal nunca va a estar por encima de la dignidad de un ser humano. ¿Cuántas veces vas a las familias, a las casas y ves que ahí la familia, es que mi mascotita y hombre, las tienen bien consentidas? ¿Y a los hijos? A los perros sí, hay que comprarles, no, el Whiskas es de gatos, ¿verdad? Pero sus croquetas y las más caras y pedigrí, no sé qué. Y a los hijos, pues, lo que se pueda, unas tortillas con chile, aunque sea. Eso es lo que está pasando hoy. Nos preocupamos tanto por lo que no tiene tanta dignidad y descuidamos a quien sí tiene la dignidad. Hay que cuidar el medio ambiente, sí, es nuestra casa. Y Dios nos las encargó, somos administradores de nuestra casa, que es el mundo, la tierra, el planeta. Pero primero está la dignidad del hombre. Y eso nos lo deja claro Jesús. Para estos hombres valían más los cerdos que ese hombre. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Realmente valoramos a Dios? ¿Realmente lo tenemos en el primer lugar? ¿Vemos a Dios en el rostro de mi hermano? Hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Por ahí dice la misma palabra de Dios, con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y quién es? Es Cristo. Pues pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría, que nos dé la fuerza, que nos dé la entereza para poder cumplir con esa voluntad de Dios, como hoy que celebramos a San Blas, incluso hasta dar la vida por Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.